Made in Abyss fue una serie que exudaba un gran potencial desde el momento en que comenzó. Infundía un ambiente refrescante, original y único que no estaba agobiado por los estereotipos de los mundos de fantasía del turno. Fue muy fácil dejarse llevar por los primeros capítulos por la pura ambición de su premisa. Aunque cuanto más pasaba, más claro estaba que esta serie no era más que un concepto desperdiciado. Cualquier potencial que esta historia haya tenido anteriormente ha sido completamente desperdiciado por la construcción mediocre del mundo, la escritura desordenada, los personajes unidimensionales y los tropos manipuladores emocionalmente atroces. Y en esta temporada es donde esta serie se vino abajo por completo. Made in Abyss ha sido alardeado por sus fanáticos por la fuerza con la que establece su mundo, pero la verdad es que su construcción del mundo fue mediocre desde el principio. El peligro y la atmósfera están bien establecidos con una dirección de arte y un escenario convincentes, pero en realidad no se molesta en explorar nada de eso. La serie cepilló totalmente las primeras 5 capas. Rápidamente descendimos a través de las primeras capas sin apenas aprender detalles sustanciales sobre ellas, lo que socavó por completo lo que hizo que la premisa fuera tan intrigante en primer lugar. Naturalmente, el ritmo de las historias se ralentizaría drásticamente teniendo en cuenta que solo quedan unas pocas capas más conocidas, pero este arco simplemente detiene la historia. El problema es que apenas avanza la trama real y deja de lado el objetivo inicial del grupo. Rico menciona a su madre quizás 2 veces en todo el arco. Como mínimo, obtenemos un poco de información sobre el origen de Reg y por qué ascendió a la superficie, pero no es suficiente para justificar cuánto se ralentiza la historia. Entonces la exploración pasa a un segundo plano en pos de las relaciones de los personajes que acabamos de conocer y más flashbacks. El principal problema para mí es que los personajes de Made in Abyss siempre han sido insípidos. Los 2 protagonistas principales no son particularmente entrañables o interesantes, en su mayoría solo sirven como ojos para la audiencia. Rico es una protagonista infantil promedio ingenua y alegre. Llegando a rozar el límite teniendo en cuenta los sucesos y la atmósfera de la serie. Reg es un personaje amnésico típico del que se sabe tan poco sobre él que es incluso difícil preocuparse por él. Entonces los 2 personajes principales son los menos interesantes dentro de su propia historia y carecen de desarrollo o crecimiento, lo que ciertamente es una mala señal. Aunque hay un personaje que me las arreglé para encontrar interesante, que es Nanachi. Es el único personaje del trío principal que tiene una historia de fondo establecida, una personalidad distinta y un crecimiento real del personaje que atraviesan durante el arco de la 4ª capa. Se las arregla para ayudar al grupo de manera que se sienta natural y no como si fuera solo un dispositivo de la trama. Así que por lo menos hay un personaje convincente dentro del trío principal. Pero el problema radica en el hecho de que el arco del personaje de Nanachi se resolvió por completo en la primera temporada y en la película posterior. Sentí que no tenían un papel real en la historia restante y temía cómo serían manejados en este nuevo arco. Desafortunadamente, sucedió exactamente lo que temía que sucediera, menos de la mitad de este arco, la evolución de su personaje está completamente destruida. Hay muchas decisiones discordantes en la historia que el autor tomó durante la totalidad de este arco. Uno de los más atroces fue la decisión de traer de vuelta a Mitty intacto, destruyendo cualquier sentido de tragedia que tuviera su arco. Los fanáticos han defendido esto diciendo que ella es solo una imitación sin alma creada por Velaz cuando claramente ese no es el caso. El propio Velaz lo describió como una copia perfecta, hasta el alma, de Mitty por la que sacrificó varias partes de su cuerpo. Nanachi tuvo un papel tan pequeño que el autor trajo a Mitty solo para inmovilizarla sin importar las consecuencias socavando por completo el impacto emocional de su muerte real. Esto es lo que quise decir cuando dije que la evolución de su personaje fue destruida. Nanachi recibió exactamente el mismo arco que tuvo en la primera temporada al traer a Mitty de vuelta a la historia y matarla nuevamente de forma arbitraria por crear un impacto barato e inmerecido. La muerte inicial de Mitty con Reg y Nanachi despidiéndose ha perdido todo su significado ya que decidieron hacer un refrito emocionalmente bochornoso de la misma escena. No caracteriza más a Nanachi de ninguna manera y solo existe para que estén inactivos durante la mitad del arco. Muestra que el autor solo puede escribir conflictos para Nanachi si Mitty está involucrada de alguna manera, lo que la convierte en un personaje obsoleto. Hay tantas otras cosas de las que me puedo quejar, pero mi principal problema es cuán baratos son siempre los impactos emocionales. Para decirlo sin rodeos, Made in Abyss es, y siempre ha sido, descaradamente emocionalmente manipulador.
La manipulación emocional se puede describir como una historia que toma un atajo barato para sacar algún tipo de emoción que la narrativa no se ha ganado. Esto se podría describir con un ejemplo. Me preocupé por Prushka, Mitio y Rumyui porque eran personajes bien desarrollados y redondeados que gradualmente me gustaron en el transcurso de la historia. Por supuesto que no. Apenas son personajes. Me importan porque la serie usa violencia gratuita para provocar una respuesta a través del factor de shock más barato imaginable. En lugar de construir adecuadamente un personaje de una manera natural en el transcurso de una historia para que la audiencia realmente pueda crecer y conectarse emocionalmente con él, se basan en la empatía humana básica para provocar emociones en lugar de desarrollar un personaje y si eso luego crear escenas impactantes emocionalmente a través de ellos. Pero en Made in Abyss es muy común someter a personajes a una violencia absurda sin a duras penas hacer ningún tipo de presentación y es un patrón que se repite constantemente. El problema principal radica en cuán delgada es la escritura del personaje. Estaba dispuesto a pasar por alto la muerte de Mitty porque aunque tenía pocas razones para preocuparme por Mitty como personaje, ella sirvió como palanca para la historia de fondo de Nanachi y estableció sus motivaciones, pero eso ahora se ha arruinado por completo. Lo de Prushka me hizo sentir verdaderamente mal por cómo la serie abusa de la manipulación emocional. Definitivamente fue peor con ella considerando el poco tiempo de pantalla que recibió y su falta de química creíble con Riko. Luego llegamos a Weko e Irumyui, que es la peor iteración de esto con diferencia. Ahora estamos sujetos a horribles flashbacks de un personaje que ni siquiera sabíamos que existía fuera de sus breves apariciones en el primer episodio. Es un personaje aún más ajeno a la historia y apresurado que Prushka y Mitty. La serie sigue jugando las mismas cartas una y otra vez. Nos han presentado exactamente el mismo arco narrativo manipulador 3 malditas veces seguidas. Pero esta vez empieza a ser ya preocupante e incluso cómico y me fue totalmente imposible tomarme esta temporada en serio. Faputa es un personaje unidimensional impulsado por la venganza casi sin sentido y el hecho de que intenten redimirla y provocar que se unan al grupo después de que haya provocado un genocidio a todo el pueblo es simplemente una estupidez. Algunos aún pueden ver potencial en el futuro de esta serie, pero yo lo veo como nada más que un potencial empañado. El nuevo personaje principal de la temporada es Ma-san. La única sílaba que dice el personaje es Ma. Y de esa manera uno puede imaginar cuál es el desarrollo de este personaje. Es el aldeano el que se supone que más nos importa. Mis canarios tienen mucha más personalidad que Ma-san, pero se supone que debo verlo como un humanoide. Los otros personajes son aburridos o patéticos. No siento simpatía por ninguno de ellos. La trama es simplemente insatisfactoria. No me importa ninguno de estos personajes, incluso después de ver todos los episodios. Si mueren o no, no me importa. Hablando con franqueza, desearía que todos hubieran muerto antes, tal vez el arco hubiera terminado y hubiera pasado algo más divertido. Lo que era intrigante, a veces inquietante en 2017, ahora es francamente repugnante. Hay escenas en las que se exprimen las entrañas de los personajes, se examinan sus canales rectales, y la cantidad de veces que ocurre este tipo de mierda insinúa que existe algún tipo de motivación fetichista. Este espectáculo parece estar constantemente decidido a subir la apuesta con la crueldad y la tortura, hasta el punto en que comienza a volverse cómico, solo para luego volverse completamente repulsivo. El abuso es casual, la tortura aleatoria. Este espectáculo ya no es fascinantemente hermoso, interesante o sorprendente. Se ha puesto enfermo. En la primera temporada, Ozen era un poco idiota, pero seguía siendo una mujer cariñosa con un corazón bondadoso. Los monstruos con los que lucharon eran brutales, pero no torturaron, y no tuvimos que ver dentro de sus rectos. Incluso la música ha perdido la magia que alguna vez tuvo. Solo lo veía todas las semanas porque creía que de alguna manera todo se arreglaría, tenía que haber alguna razón por la que estaba siendo sometido a tales imágenes, algún significado detrás de todo. Pero se puso peor y peor. La sangre que brota y la mutilación corporal se extiende más allá de cualquier significado concebible y se convierte en una fiesta gore retorcida y sin sentido. La enfermiza fijación que tiene esta temporada por la orina y las heces es repugnante. Y de verdad hay una cosa que nunca soporté de esta serie. ¿Por qué los protagonistas tienen que ser niños y por qué son siempre los niños los que están siendo sometidos a tal degradación física y moral? Y lo peor es el diseño chibi que choca de forma brutal con todo lo que acabo de mencionar.
Obviamente esto está hecho para manipular al espectador de manera emocional, pero de nuevo yo si fuese el autor de esta abominación me sentiría enfermo porque es seguro que detrás de todo esto se esconde algún fetiche muy poco sano. Todo lo que he dicho es literal. Las mutilaciones, examinaciones rectales, heces, orina, espectáculo gore y demás perversiones enfermizas son las que describen esta temporada. La diferencia es que las anteriores temporadas como mínimo hacían el esfuerzo de disimular todo esto, pero aquí directamente se quitaron la máscara. En mi vídeo de revisión de temporada de invierno le puse un 5 a series como Oton, así que no es un suspenso. Yo nunca pongo suspensos a la ligera, pero hay una cosa casi imprescindible que me hace hacerlo. Y es que la serie sea repulsiva y enfermiza, y esta temporada cumple todo esto pero con un listón a la altura del típico hentai guro. No llega a ese nivel, pero el hecho de tener a niños involucrados lo acaba elevando a ese nivel.